A dar comienzo a la clase. Esta es la clase número 2 del curso de Fundamentos de Python. Y bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, voy a dar una rápida introducción para las personas que tal vez no pudieron venir a la clase de ayer y mostrar un poco lo que hicimos ayer, ¿no? Y también que sirva de recuerdo, de refresco para el resto de participantes. Lo primero que hice fue consultarles si es que saben programar y por qué creen que es importante. Y acá hizo mucho, ¿no?, la participación de todos, donde me decían que muchos saben lo básico o algunos no sabían nada o no sé, alguna vez vieron algo de programación, ¿no? Y las respuestas fueron bastante acertadas de por qué la programación es importante. Nos ayuda, por ejemplo, a automatizar procesos, que fue una participación de ayer. También dijeron que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades mentales, a ejercitar el cerebro y a mejorar nuestro razonamiento y nuestra lógica. Entonces, ese es un resumen de las participaciones por esa parte. Después vimos un poco de lo que es qué es un lenguaje de programación. Y bueno, aquí dijimos que un lenguaje de programación es un lenguaje formal que proporciona a las personas la capacidad de escribir instrucciones para que las computadoras las ejecuten. Y aclarar un poco acá que decimos lenguaje formal porque está bien definido. Es un lenguaje con reglas estrictas, se puede decir, ya que nos tiene que poder interpretar con exactitud. Lo que querramos decirle a una computadora, el lenguaje de programación es el intermediario, entonces tiene que tener la capacidad de interpretarlo sin errores, por lo cual se definen reglas específicas para estos lenguajes, cosa de que no exista ningún problema. Y bueno, el lenguaje nos proporciona esa capacidad, ¿no?, de escribir instrucciones. Le damos una lista de instrucciones a la computadora y la computadora las ejecuta. Entonces, ahí también uno de los participantes dijo, el límite en la programación es la imaginación. Eh, lo que puedas imaginar, lo puedes programar. Entonces, bueno, aquí ya depende todo lo que le digamos. Si las instrucciones son correctas, las computadoras van a poder ejecutar nuestro código. Después dijimos que estos lenguajes están diseñados para ser precisos y concisos, como les decía al principio, y permite a los programadores, que en este caso somos todos nosotros, comunicar sus ideas de manera clara y eficiente. Acá está una pequeña ilustración de cómo una persona, que en este caso seríamos nosotros, está con una computadora y le manda instrucciones a una computadora, ¿no? Entonces acá nosotros hacemos el razonamiento, nos planteamos ideas, qué es lo que queremos lograr, cuál es el problema que queremos resolver y a partir de eso creamos un algoritmo, que eso también lo explicamos el día de ayer. Para los que no saben, un algoritmo es una serie de pasos o una secuencia de pasos ordenados para cumplir un objetivo. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Es porque una computadora necesita de este tipo de secuencia, necesita tener desde el paso más básico para poder seguir todo lo que queramos completar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros pensamos, razonamos y le damos la lista de instrucciones que queremos que realice. Y la computadora va a hacer todo esto. Esa es la comunicación que tenemos con una computadora. Y bueno, también decirles que este curso, como bien está en el título, es de Python. Y también ayer vimos un poco de por qué escogimos Python, por qué Python es un buen lenguaje para aprender y por qué, qué razones tiene cualquier persona, sin importar el área en la que se encuentre, la carrera en la que esté, por qué razón debería aprender Python. Entonces, vimos que tenemos varias razones y hay las tres principales de acá. La primera es que Python es un lenguaje fácil de aprender, ya que su sintaxis, que la sintaxis es todo lo que escribimos dentro del lenguaje, ¿no? La sintaxis de Python es muy similar al inglés y por esa razón es fácil de leer y escribir. Una persona que sabe inglés prácticamente puede programar en Python. Esto lo hace un buen lenguaje para principiantes. Por si acaso, todos los lenguajes de programación se utilizan en inglés y al menos los más populares, ¿no?
Entonces es la verdad bastante útil que tengamos un lenguaje que sea eh, casi puro inglés, ¿no? No tiene muchas complicaciones. Después, Python es versátil y eso lo vamos a ver un poco más adelante en las diapositivas porque se puede crear varios tipos de aplicaciones, como aplicaciones web, juegos y ciencia de datos. Entonces, esa es otra razón que hace que Python sea un lenguaje valioso de aprender. También vimos que es un lenguaje popular y esto quiere decir que hay mucha documentación, libros, cursos en línea para aprender Python y también que hay gran demanda del área laboral, ¿no? También vimos un poco de las áreas en las que podemos trabajar con Python y estas son un poco las principales. Las dos más fuertes son la inteligencia artificial, Artificial Intelligence, y los data analysts, ¿no? Los que analizan datos. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en economía o muchas otras carreras donde tenemos grandes cantidades de datos y tenemos que sacar conclusiones a partir de esos datos. Python, a pesar de que no es el más buscado para desarrollo web, igual es una alternativa muy fuerte. Muchas empresas buscan desarrolladores Python para desarrollo web y también se puede hacer juegos en Python como dato. Después, ¿para qué es este curso de Python? Bueno, definimos algunos objetivos. El primero es dar apoyo para que se puedan certificar con la Universidad Mayor de San Simón y Cisco, que para eso es este curso, ¿no? Hay todo un curso virtual en la plataforma de Cisco, de NetAcad, donde tienen que rendir algunos exámenes, etcétera, para poder completar, ¿no?, el curso y tener su certificado. Después que puedan aprender y consolidar su conocimiento del lenguaje. Si es que no saben nada de Python, no saben lo más básico, no se preocupen porque aquí vamos a ver todo. Y también dijimos que vamos a ejercitar con cosas prácticas y también para que conozcan un poco el campo laboral para Python. Vimos un poco de los entornos de trabajo y bueno, tenemos varias alternativas. En este caso, las que les muestro en pantalla, estos de la derecha son editores de código que se tienen que descargar, son eh, descargables, ¿no?, para PC, para Mac, Linux y bueno, cada uno tiene sus propias características. Y podríamos haber ido por una de estas alternativas, pero para hacer del curso algo más sencillo y accesible para todos, vimos que es mejor la opción de utilizar Google Colab. En un momento igual les voy a explicar cómo pueden ingresar, que igual ya lo hice en la anterior clase. Y bueno, es una variante de Google Drive, es una extensión de Google Drive que si alguna vez utilizaron Google Docs, Google Sheets, es como un Word o un Excel en la nube. Esto es lo mismo, pero para escribir código en Python en la nube, ¿no? Entran a una página web y ya está todo listo. Entonces, ayer comenzamos un poco con esa parte, vimos la primera línea de código y hoy vamos a hacer lo mismo para que puedan todos estar familiarizados con el entorno de trabajo. Ahora sí podemos dar inicio con lo que sería la clase número 2 de los fundamentos de programación Python. Y comenzamos con lo más básico. ¿Qué es lo más básico en la programación? Es el hola mundo. Es un ejercicio que se hizo muy popular desde hace mucho tiempo, desde lenguajes de programación muy antiguos, porque es como la primera muestra que podemos hacer como programadores de que le estamos dando una instrucción básica a una computadora y la computadora imprime en la pantalla lo que queremos, ¿no? Que en este caso sería un hola mundo, sería como la computadora diciendo hola mundo por nosotros. Y bueno, acá en esta diapositiva pueden ver que tenemos 4 diferentes implementaciones de Hola Mundo para que puedan ver cómo se comportan los diferentes lenguajes. Aquí tenemos C++, Assembler, tenemos Java y tenemos Kotlin. Bueno, estos son algunos lenguajes de programación populares, algunos de más bajo nivel, otros de alto nivel. Y acá, por ejemplo, en el caso de Assembler, que es este de la pantalla negrita, se ve muy abstracto, ¿no? Tiene muchas cosas que a primera vista no podemos comprender fácilmente, ¿verdad? Y hay mucha diferencia entre Assembler, por ejemplo, con C++, que ya se ve un poquito más ordenado, tal vez.
Y ya por el lado de Java o Kotlin, ya es mucho más sencillo hacer un hola mundo. Y bueno, como les decía, este es el ejercicio más básico con el que comienza prácticamente cualquier programador. Ahora no se asusten porque en el caso de Python no es tan complicado. Es así de sencillo. Escriben print, que en inglés quiere decir imprimir. Como les decía al principio, Python es bastante parecido al inglés. Entonces, esta es una función que ya tiene el lenguaje una vez que lo tienen descargado o ya lo están utilizando. El lenguaje Python de por sí tiene varias funciones añadidas, con lo cual nosotros solo podemos llamar esas funciones o no tenemos que crear nuestra propia función para imprimir texto, sino que llamamos a la función del mismo lenguaje y la utilizamos, ¿no? En este caso la función es print y un factor común es que vamos a tener varias funciones con diferentes nombres y lo que vamos a tener siempre es un paréntesis, ¿no? La función y abrimos y cerramos paréntesis y lo que va a cambiar es lo que ponemos dentro. Algunas funciones necesitan un solo parámetro, que en este caso sería todo el texto. Cuando queremos imprimir texto, por ejemplo, en realidad la función print imprime puramente texto. Si queremos imprimir un número, lo va a tomar como texto, porque lo tenemos que encerrar en comillas dobles. Entonces, para la función print ponemos los paréntesis, comillas dobles, abrimos y cerramos también, y dentro de esas comillas dobles escribimos lo que querramos. En este caso decidimos escribir Hello World, que en inglés es Hola Mundo. Y bueno, eso sería todo por la función print, que es la más básica de Python. Ahora quería mostrarles un poco de variables, pero antes de eso quisiera preguntar si todos están bien con el entorno de trabajo, si pudieron entrar a Google Colab y ya tienen su entorno listo, o de cualquier forma voy a volver a mostrar rápidamente cómo lo hacen. Voy a dejar de compartir. Mm, bueno, entran a un navegador, no sé si se puede ver bien, entran a cualquier navegador y una vez dentro escriben Google Colab. Google Colab. Dan Enter y entre todas estas opciones entran al que tiene la imagen de Google Colab, que es como un infinito amarillo, una C y una O. Le dan clic, después vienen a Open Colab y les va a abrir Google Colab, ¿no? Igual podrían entrar directamente a este link que se los voy a pasar. Y está en el chat de Meet para todos, para que tengan acceso más rápido. Y bueno, acá lo que hacen es, les va a abrir esta página y hay un botón que dice nuevo cuaderno o new notebook, si es que lo tienen en inglés. Le dan clic en esa parte y les va a abrir un nuevo proyecto de Python, listo para usarse. Lo único que tienen que hacer es esperar un momento. Y la verdad es bastante simple. Igual ayer les mostré un poco cómo se ve una IDE regular, que en este caso les mostré Visual Code. Y se ve un poco más complejo, ¿no? A pesar de que en realidad no lo es, pero tiene muchas más herramientas, ventanas eh, y manejo de archivos y todo. Entonces se ve más complicado y para comenzar a programar este entorno es muy simple. Este negrito de acá en la pantalla es un bloque de código. ¿Cómo creamos un bloque de código? Vamos abajo del que ya tenemos y sale más código. Le damos clic y ya está. Podemos crear la cantidad que queramos. Podemos crear texto como para organizar nuestro cuaderno, porque este sería como un cuaderno. Y para usar cualquier bloque solo damos clic en la parte negra del bloque que queramos usar. Entonces acá nos muestra, ¿no? Le damos clic y se nota clarito en cuál estamos trabajando. Y
podemos hacer, por ejemplo, un print, que es lo que vimos en pantalla, en la presentación. Hacemos un print. Perdón, la ¿Sí? pantalla se quedó congelada casi al principio de Google Colab. Ya no se está viendo lo que está haciendo. Ah, ya, gracias. Ahora vuelvo a compartir. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a borrar todo para que puedan ver. Así se ve cuando entran al link que les mandé. Y bueno, este es un bloque de código, es la parte negra de la pantalla. Le dan a más código, solo se posicionan abajito de su bloque de código y les va a salir este botón. Le dan clic y se va a crear un nuevo bloque. Entonces, si le dan clic a la parte negrita de cualquier bloque que han creado, se nota, ¿no?, cuál es el que estamos seleccionando. Y podemos usar cualquiera, digamos el primero. Escribimos print, ahora sí, abrimos y cerramos paréntesis. Ahí tal vez se puede ver mejor. Ya, abrimos y cerramos paréntesis. Y adentro también abrimos y cerramos comillas. Comillas dobles, ¿ok? No sé si se puede ver en Meet. Ya, sí se ve bien. Entonces, adentro de las comillas dobles podemos escribir el texto que deseemos. En este caso, Hola Mundo, que es el primero, y ejecutamos la celda. Para ejecutar, lo único que hacen es, una vez que terminaron de escribir, le dan clic al play que está al lado y el resultado les va a salir justo abajo de su bloque de código. Entonces me confirman cuando hayan ejecutado su print. Ok, bueno, gracias. Ahora, una vez que tenemos un print, podemos hacer algunas cosas más. Pueden experimentar poniendo otras cosas adentro de las comillas dobles. Por ejemplo, pueden poner emojis, pueden poner números, pueden poner el texto que se les ocurra o cualquier carácter dentro de las comillas dobles, ¿no? Entonces le dan ejecutar una vez que lo hayan puesto acá y les va a salir aquí su resultado. Bueno, por otro lado, ¿qué más podemos hacer? Mm, Podemos hacer comentarios en Python. ¿Cómo se hace un comentario en Python? Se hace con el hashtag y como pueden ver se pone de color verde. Todo lo que escriban después del hashtag es un comentario. Entonces podemos poner esto es un comentario. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que ejecutan este código, no va a salir nada porque no hemos dicho que imprima nada, no hemos dicho que haga nada. Pero aquí a la izquierda sale un bien, ¿no?, de que la ejecución ha sido correcta. Si es que hiciéramos una ejecución incorrecta, voy a mostrar un ejemplo. Borramos, por ejemplo, un paréntesis y como nos olvidamos cerrar el paréntesis del print, si le damos a ejecutar, nos sale un error. Y acá en vez de salirnos el texto que teníamos, nos va a salir el error, ¿no? Y acá nos especifica que le dimos un input incompleto. Entonces lo cerramos otra vez, lo volvemos a ejecutar y otra vez sale bien. Perdón, creo que alguien está hablando. Mil disculpas, no me di cuenta que estaba muteado. Bueno, les mostraba de que podemos imprimir el texto que querramos, que pueden, por ejemplo, probar el texto que se les ocurra, ¿no? Soy Bruno y tengo 20 años, por ejemplo. Una vez que escriben lo que querían, le dan a play o al de la izquierda, ¿no?, de ejecutar, y aquí les va a salir su resultado. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver cómo se puede visualizar un error en Python.
Si le quitamos un paréntesis, por ejemplo, y le damos a ejecutar, aquí sale el error, ¿verdad? Te marca dónde está tu error, que es en esta línea, que es la única que tenemos, y aquí abajo nos especifica cuál es el error. Esto de aquí es bastante útil porque a veces no podemos ver a simple vista o se nos pasa de que nos olvidamos cerrar un paréntesis en este caso y viendo este código nos indica, ¿no?, qué es lo que pasó y nos dice la línea. Aquí dice line 1. Entonces lo volvemos a cerrar y una vez que está cerrado lo ejecutamos y como pueden ver se vuelve a salir el resultado esperado, ¿no?, que es lo que queríamos que imprima. También les mostraba cómo comentar en Python. ¿Qué es un comentario? Bueno, un comentario puede ser sus apuntes, puede ser explicación del código o pueden comentar una línea que ya no usan. Entonces, aquí les di el ejemplo de que comienzan con un hashtag, esa es la forma de comenzar, de comentar en Python, y todo el texto que escriban después, lo que sea que escriban, hola, no sé, esto Python no lo va a tomar en cuenta al momento de ejecutar, sino que simplemente lo va a ver como una línea que no tiene que ejecutar. Es solamente un comentario. Entonces, si le dan a ejecutar, obviamente no nos sale un resultado porque no le estamos diciendo que imprima nada, pero sí nos va a marcar acá en Google Colab el bien de la izquierda, donde nos indica de que la ejecución no ha tenido errores. Que también podemos ver que esta línea de arriba, la primera que hicimos, podemos comentarla. Le ponemos un hashtag atrás de todo lo que escribimos, le ejecutamos y pueden ver que ya nos sale la impresión, ¿verdad? Entonces otra vez la ejecutamos para tenerla de ejemplo. Y bueno, vamos a pasar un momento otra vez a la presentación. Ahora que ya vieron un poco del entorno de trabajo, vamos a ver algunos conceptos importantes del lenguaje. En este caso, lo primero son las variables. ¿Qué son las variables? ¿Alguien sabe qué es una variable? Gracias, Daniel. Dice un espacio de memoria asignado. Eso es en términos de programación y está perfecto. Eso es una variable. Pero alguien tal vez que quiera dar una definición más sencilla, como para que todos lo entiendan. Lucero dice un contenedor y eso es también perfecto. Leonardo dice característica que se puede medir. También puede ser. Creo que acá lo que dice Daniel es exactamente lo que es, ¿no? Un espacio de memoria asignado. Las computadoras tienen memoria y lo que hacemos al crear una variable en un lenguaje de programación es asignar un espacio de memoria, ¿no? Lo dejamos vacío, la declaramos la variable y hay un espacio listo para almacenar lo que nosotros le dejemos en la variable. Pero en términos más sencillos, como dice Lucero, es un contenedor. ¿Qué es un contenedor en la vida real? No puede ser cualquier cosa que tenga dentro algo, que esté conteniendo algo. Entonces, una variable es un contenedor que adentro tiene datos. Y estos datos pueden ser de distintos tipos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver el concepto de variables. Y acá les preparé un concepto muy simple para que todos puedan comprenderlo. Y bueno, las variables son simplemente un nombre cuando lo veamos en Python, ¿no? Esto ya no es nada técnico, no estamos hablando de cómo lo interpreta la computadora, nada. La variable es un nombre que nosotros le damos o le asignamos a un valor en el programa. Nuestro programa es lo que les mostraba hace un momento en Google Colab y podemos asignarle un nombre a cualquier valor que queramos. Ahora el valor puede ser el hola mundo, puede ser un texto, puede ser acá un nombre, como en el ejemplo, nombre igual a Vanessa,
También acá les dejé en colores, ¿no? Para que se den cuenta, las que están en colores son las variables. Entonces tenemos la variable nombre y le asignamos Vanessa, entre comillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer Python? Va a ver que eh, creamos una variable llamada nombre y le asignamos un texto. No es un número, no es otro tipo de dato, sino un texto. ¿Por qué? Se da cuenta de eso porque tiene las comillas dobles. Por si acaso, aquí abajo sale la comilla doble al final por el tipo de letra. No tiene que ser así ya. Tienen que ser dos arriba. Después, carrera, otro texto, en este caso es marketing. También tenemos edad. Aquí, como se dan cuenta, tenemos el número 15 y no está entre comillas, entonces no lo va a ver como texto. Pero podríamos ponerle comillas dobles también, y si le ponemos comillas dobles lo va a tomar como texto. También podemos tener variables como nacimiento, como mascotas, digamos, la cantidad de mascotas que tiene esta persona. Y acá también les puse un ejemplo de otro tipo de variables. Lo más común para nosotros los humanos es ver texto y números. Los reducimos así de simple, ¿no? En el mundo existen texto y números, pero en los lenguajes de programación hay más variantes y además del texto y números hay otros tipos de datos. Por ejemplo, en este caso, true, que alguien sabe qué tipo de dato es. True. Gracias. Lucero dice es un booleano. Entonces, en inglés, muchas gracias también, Richard. True significa verdad, es verdadero, ¿no? Y el contrario es false. Si alguna vez escucharon esto de teoría de computadoras, lo más básico en una computadora son ceros y unos, que esto es el código binario, ¿no? Y al final todo se reduce a eso. Todas estas letras, todo lo que escribimos, cada tecla que presionamos y escribimos al momento de programar, son ceros y unos, pero nosotros no lo vemos así. La computadora sí lo ve así, porque el lenguaje por detrás le pasa ceros y unos. Pero lo que hace el lenguaje, como les dije al principio de la clase, nos permite esa interacción con la computadora de una manera sencilla, ¿no? El medio de comunicación. Entonces nosotros escribimos humana igual a true y pasa 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, no sé, un montón de valores. Y bueno, acá podríamos haber usado false. Cuando utilizamos una variable booleana, como dice Lucero o Cristian y Omar también, que está en lo correcto, true y false son booleanos. Cuando utilizamos un booleano solamente hay dos, no hay más. Cuando utilizamos números hay millones de números, cuando utilizamos texto hay infinidad de combinaciones, pero en booleano solo tenemos true y false. ¿Y qué es true? True es 1 y false es 0. Entonces podemos verlo también como encender y apagar un foco, un switch, ¿no? Entonces encendido sería true y apagado sería false. Si es que en este caso Vanessa, ¿no? La tomamos como humana, decimos Vanessa es humana y le damos el valor de true, estamos diciendo que efectivamente sí es humana, es verdadero, ¿no? Y si le ponemos false, entonces no es humana. Ahora sí, para verlo un poco más a detalle, ¿qué son los tipos de datos? Los tipos de datos son categorías de datos que tienen características y propiedades específicas, ¿ok? Cada tipo de dato tiene sus propias características y propiedades que los hacen únicos y nos permiten diferentes aplicaciones. Entonces, para hacer un programa o para decirle a la computadora que haga un proyecto grande, no podemos hacerlo normalmente con un solo tipo de datos, sino que utilizamos varios tipos de datos para llegar a ese objetivo. Y acá arriba tenemos tres, los tres de arriba son los más comunes y estos dos de abajo son un poco más avanzados y por el momento no los vamos a ver, sino en unas clases más adelante. Los que vamos a ver por ahora son texto, que es cualquier texto entre comillas dobles, los booleanos y tipos de datos numéricos. ¿Ok?
En tipos de datos de texto, en Python es bastante sencillo, solamente tenemos str o string y cualquier cosa que esté entre comillas dobles la toma como texto y ya. En otros lenguajes tenemos char o tenemos muchos otros tipos de datos o variables, tipos de datos de texto y aquí se reduce solamente a eso. Booleanos, como les decía, son true y false, así de simple, también solo son dos. Y en numéricos aquí sí hay muchas más variantes que podemos ver, por ejemplo, enteros, como en el mundo real, ¿no? En matemáticas en general. Tenemos float, que son los de punto flotante, igual se utilizan en matemáticas, ¿cuáles son los float? Son los decimales. Entonces, ese es otro tipo de dato numérico. Podemos tener 10.4. Es un tipo de dato numérico, pero no es entero, es otro. Ya es una variante de un tipo de dato numérico. Y también podemos utilizar números complejos, y eso igual no es tan común, ¿no? Los más comunes son estos. ¿Qué son los mapeos? Se toma en cuenta a mapeos como, por ejemplo, un diccionario. En Python podemos crear diccionarios donde asignamos dos valores, como tal cual como en el diccionario, buscamos una palabra, por ejemplo, pájaro, y tiene su definición, ¿no? Tiene su texto que dice un pájaro es un animal con alas y todo el resto de su definición. Entonces es lo mismo. Un diccionario en Python ponemos a un lado el dato que queremos, por ejemplo, pájaro, y al otro lado del diccionario le ponemos lo que es. Y podemos crear diccionarios muy grandes entre números, letras, booleanos y todo para después usarlos en nuestros proyectos. Y las secuencias, estas son todavía más comunes, pero un poquito más avanzadas, donde tenemos, por ejemplo, las listas. En Python podemos crear listas donde tenemos varios valores en una sola variable. En los ejemplos que les mostré, que voy a volver otra vez atrás para ilustrarles eso, tenemos nombre igual a Vanessa, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos datos le hemos metido a esta variable, a nombre? Uno solo. Es este texto de acá, Vanessa, ¿no? En edad, ¿cuántos datos? Uno solo. En todos estos que les di de ejemplo es uno solo y eso es lo más básico. Pero en una lista podemos, digamos, a edad, agregarle muchas edades. Podemos agregarle 15, podemos agregarle 35, 20, 28, así. Y tener muchos valores en una sola variable. Y eso, como se pueden dar cuenta, es muy útil una vez que queremos hacer operaciones un poco más avanzadas. Y bueno, ese es el resumen y de una forma muy sencilla cómo son los tipos de datos en Python y se reducen a esto, ¿no? Y por el momento vamos a ver texto, booleanos y numéricos. Ahora, ¿qué es lo increíble de Python? En otros lenguajes de programación tienen que decir qué tipo de dato están usando. Y en Python no tienes que poner el tipo. En Python directamente pones nombre igual a Vanessa. No tienes que poner que es un string o que es tal tipo de dato. Solamente pones el nombre de tu variable igual y le asignas el valor. Y es así de simple. Ahora volvemos a Google Colab. Por favor, todos si pueden nuevamente ir a su cuadernillo. Y hasta este punto espero que todos ya tengan su archivo y hayan podido ejecutar su primer print y también que hayan probado algún comentario. Si no lo hicieron, pueden hacerlo ahora. Solo copian lo de la pantalla y eso es todo, ¿no? Y ejecutan con este botón de acá. Eh, Ahora les voy a enseñar la siguiente parte, que sería lo que veíamos en las diapositivas, que son las variables, ¿no? Vamos a poner un comentario, variables. ¿Cómo creamos una variable? Digamos que queremos crear la la variable tamaño, podría ser, el tamaño de una persona. ¿Alguien quisiera prender su micrófono y decirme cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea?
Es exactamente lo mismo que les mostré en las diapositivas. Y como les comentaba, es uno de los lenguajes más sencillos que existen. ¿Qué necesitamos para crear una variable? Escoger un nombre. Podemos poner, en vez de tamaño, longitud, por ejemplo. Longitud. Escribimos longitud. Después, igual. El nombre de nuestra variable, después, igual. ¿Qué quiere decir el igual? Lo que viene después del igual le estamos metiendo a nuestra variable. ¿Qué es este longitud? Es el contenedor que decíamos, ¿no? Es como una caja vacía. Y ahora esta caja la tenemos que llenar de algo. ¿Con qué la vamos a llenar? Puede ser con un número, ¿no? Puede ser con 15, por ejemplo. Y es así de simple. Entonces, una vez que creamos una variable, podemos utilizarla para hacer varias cosas. Por ejemplo, la podemos imprimir. Podemos decir print y imprimimos. En este caso no vamos a imprimir con comillas dobles, ¿ya? Ya. Si imprimimos con comillas dobles y escribimos adentro longitud, ¿qué va a pasar? Ejecutamos nuestra celda y el resultado dice longitud, pero nosotros no queremos que imprima la palabra longitud, queremos que imprima este texto, ¿no? 15, que es lo que le dimos a nuestra variable. ¿Cómo hacemos eso? En el print ya no le damos las comillas dobles. Lo que hacemos es escribir directamente longitud. Ahora, como pueden ver, no sale ningún error y tiene que funcionar de esta manera. Entonces imprimimos la variable longitud. No va a imprimir longitud, nada. Va a imprimir directamente lo que está dentro de la caja, que en este caso le pusimos 15. Otro ejemplo de creación de variables. ¿Qué variable más podríamos crear? Podríamos crear un usa lentes, por ejemplo. Una persona que usa lentes. Usa lentes. Algo muy importante en programación, nunca tienen que usar espacios. Por ejemplo, no podemos poner usa espacio lentes, porque ahí nos va a dar error. El nombre de una variable tiene que estar siempre junto. Usa lentes, así. Y normalmente lo que se hace es utilizar barras bajas para separar palabras, ¿no? Si tenemos usa lentes y para que sea legible, separamos en vez de ponerle un espacio, una barra baja. Una vez que hacemos eso, en este caso, ¿qué tipo de variable es? Queremos decir si usa lentes o no usa lentes. Y es una elección de dos, es 1 o 0, si usa o no usa, ¿no? Entonces aquí sería un tipo de dato booleano. Para lo cual, digamos, ponemos true. Y aquí, como pueden ver, Python lo detecta directamente y lo pone en un color azul. Entonces tenemos nuestra segunda variable y podemos hacer un print también de esa misma variable. En vez de poner comillas dobles, como les dije hace un momento, ponen directamente el nombre de la variable. Usa lentes. Entonces, ejecutamos el código y el resultado que tiene que ser true. Ahora, si se dan cuenta, también he impreso 15, ¿no? Aquí arriba. ¿Por qué he impreso ese 15? Bueno, es porque acá todavía tenemos este print, ¿no? Que está imprimiendo longitud. ¿Cómo hacemos que no imprima ese 15? ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos hacerlo? Antes de continuar, bueno, Carla pregunta si es que la variable puede tener varios datos. Y como les decía, sí puede tener varios datos, pero si le hacemos una lista, ahora no es una lista de datos, sino es un solo dato. ¿Y cómo hace una lista de datos? Eso se los voy a mostrar más adelante. Ya. Después tenemos a Daniel que dice comentario. Y eso es, tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos que nos imprima? O borramos la línea,
pero normalmente no queremos hacer eso porque a veces es una línea que queremos tenerla ahí y solo queremos que en esta ejecución no se vea. Entonces le ponemos un hashtag, ¿no? Atrás de print. Se marca toda la línea en verde y una vez que lo ejecutamos nos sale otra vez solamente true, ¿no? Que es que la persona usa lentes. ¿Alguien quisiera dar un ejemplo más de creación de variable? ¿Qué variable más podemos crear? Dale, Diego. Perdón, quería preguntar algo. En la parte de print, si ponía usa lentes, coma y luego ponía longitud, sería válido, ¿no? Para tener, digamos, las dos respuestas, ¿no? En una misma línea. Vamos a verlo directamente con la ejecución. Y esto es algo muy recomendable para todos. Gracias, Diego, por tu participación. Y en programación les voy a recomendar que prueben por su cuenta. No esperen solamente a que se les diga hagan esta línea tal cual, sino que si se les ocurre que podría ser así, pueden intentarlo. Al final algo que me gustaba mucho que me dijo una vez un docente de programación es que eh, nos decía, ¿no? Proba esto. O le preguntábamos, ¿se puede hacer esto? Y nos decía, proba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Se va a quemar tu computadora? ¿O le va a prender fuego? No, no pasa nada. No se arruina la computadora, no se arruina la página, nada. Al final, lo lindo de la programación es que tienen que salirnos errores todo el tiempo y nosotros como programadores tenemos que saber solucionarlos, ¿no? Podemos eliminar nuestras celdas si es que no sabemos cómo solucionar y comenzar otra vez desde cero, ¿no? O podemos buscar el error en internet, ver si se puede. Lo que decía Diego, perfecto. No sé si lo has probado, Diego, pero aquí está. Ya está ejecutado y efectivamente pueden ponerle coma y va a imprimir más variables, ¿no? True y 15. Entonces no necesitan hacer varias líneas donde escriban print, 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 sino pueden hacer esto, coma, el otro, coma, el otro. Y también si se dan cuenta, esta coma no se imprime. ¿Por qué no se imprime? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no se imprime esa coma? Bueno, si es que quisiéramos que se imprima una coma, como no es un número, tendríamos que pasarle como entre comillas dobles, ¿no? Entonces, por esa razón, no se imprime tal cual la coma, sino que esto es parte de la función print. La función print nos permite imprimir varios valores. Entonces podemos pasarle el primer valor y cómo se da cuenta el lenguaje de programación, en este caso Python, de que print tiene dos valores, porque hay una coma. ¿Qué pasa si creamos una variable más? Por ejemplo, podemos crear longitud 2, como les decía, nunca con espacios. Longitud 2 y puede ser 34, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que imprima longitud 2? Queremos que imprima todo. Si usa lentes, longitud y longitud 2. Ponemos una coma que no se va a imprimir porque no lo está tomando como texto, sino como un separador, ¿ya? Y ponemos el nombre de nuestra otra variable, longitud 2. Entonces ejecutamos el bloque de código y como pueden ver nos sale true, 15 y 34. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer con Python? Podemos ver una operación muy simple, ya que esta es como una introducción al lenguaje. Podemos hacer una suma. Creamos una variable llamada, ¿cómo quieren que se llame? Por ejemplo, resultado. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear nuestra variable, ¿qué viene acá? ¿Alguien sabe? Tienen los ejemplos arriba. ¿Qué viene después de poner el nombre de nuestra variable? Gracias, Carla
y Gianluca dicen igual. Entonces, después de crear el nombre de nuestra variable, aquí yo puedo escoger el nombre que yo quiera, ¿no? Podemos poner resultado total, podemos poner solo total, podríamos poner, por ejemplo, solo R, pero para que sea más claro lo vamos a dejar como resultado. Ponemos el igual y que viene después lo que queremos meter a la caja, ¿no? Hemos creado una caja vacía, que en este caso es resultado. ¿Y qué le vamos a meter a nuestra caja vacía? Queremos que sume la longitud 1 y la longitud 2. Que así a simple vista podemos decir, es 49, ¿no? Podríamos ponerle 49, pero esa no es la idea. La idea es que aprendamos a hacer una suma en Python. Ya tenemos varias cajas con valores y ahora vamos a ver cómo usarlas, ¿no? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos hacerlo? Gracias. Daniel y Lucero. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras dos variables. Le voy a poner aquí longitud 1 para que tenga más sentido. Y, bueno, para que vean, ¿no? Aquí me marca un error, aquí abajo, en amarillo. No he ejecutado nada, pero ya me dice que algo está mal acá. ¿Por qué? Acabo de cambiar el nombre de mi variable longitud. Y eso es un problema, porque aquí abajo le estoy diciendo que imprima la variable longitud. Y aquí no existe una variable longitud, porque yo acabo de cambiar su nombre, ahora es longitud 1. Entonces, si yo quiero que no salga el error, le pongo un 1. Y esperen un momento y les va a dejar de marcar el error. Y bueno, acá queremos sumar estas dos. Ponemos longitud 1, espacio o sin espacio también, por si acaso yo solo le estoy dando espacio porque se ve más claramente. Ponemos más y longitud 2. Entonces, como pueden ver, ya otra vez no nos sale errores y es porque está perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en esa línea? Creamos la variable resultado, que es nuestra caja vacía, con el nombre que nosotros escogemos. Le ponemos el símbolo igual, que ese símbolo que quiere decir lo que viene después es lo que le vamos a meter a nuestra variable. ¿Y qué es lo que viene después? La longitud 1, que como han visto, cuando hacemos un print de longitud, o de longitud 1, longitud 2, no nos imprime longitud 1, ¿no? Nos imprime 15, nos imprime 34, nos imprime lo que está dentro de la variable. Y aquí va a ser lo mismo. No va a sumar dos textos, ¿no? Va a sumar lo que está dentro. Estas son otras dos cajas también con sus propios valores. Entonces, así es como se suma en Python, así de sencillo. ¿Y cómo verificamos? Podemos hacer un nuevo print. Vamos a comentar esta línea, la línea del print, y solo vamos a hacer un print de nuestro resultado. Entonces ponemos print, los dos paréntesis, comillas dobles y no, mentira, comillas dobles no, porque queremos imprimir la variable. Entonces ponemos el nombre de nuestra variable y ejecutamos. Entonces, ¿qué nos da? 49. ¿Se entiende cómo se hace una suma en Python? Se entiende también el concepto de variable, tipos de datos. Gracias, Catherine, Ángel. Si los demás no entienden algo, lo repasamos, pero necesito que me avisen para no seguir avanzando, ¿no? Gracias. Listo. Entonces seguimos. Ahora, la idea, como les decía, de la programación es que por su cuenta vayan probando cosas, ¿no? Es divertido probar. Una vez que saben cómo crear cajas y cómo llenarlas, que son variables, y las llenamos con datos, ¿no? Todo lo que les metemos a las cajas en programación no es nada más que datos, ¿no? Puede ser un dato de texto, un dato numérico. Y una vez que pueden hacer eso, pueden probar, ¿no? Varias cosas. Por ejemplo, podemos crear la longitud 3 y le damos otro valor. ¿Qué pasa si es que queremos sumarle hola? Esta caja, longitud 3, esta variable, es diferente, ¿no? A longitud 1 y longitud 2. ¿Por qué? Tiene otro tipo de dato. En otros lenguajes de programación lo que tendríamos que hacer es crear, aquí poner string.
antes. No se crea directo, no es el nombre que escojamos igual y lo que le queremos meter, sino antes de cualquier cosa tenemos que decir, quiero almacenar en mi caja texto o quiero almacenar un booleano, quiero almacenar un número o cualquier otro tipo de dato. Entonces se pone aquí atrás. Digamos, si queremos un número puede ser int. ¿Qué es int? Es entero. Es un tipo de dato numérico. Podemos poner float, que son decimales, ¿no? En Python no. En Python ponen el nombre que quieren igual y aquí el lenguaje interpreta, se da cuenta de que lo que le hemos dado es un texto, porque le pasamos algo entre comillas dobles, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que yo hago un resultado 2, por ejemplo? Vamos a copiar eso de ahí arriba, esas dos líneas. Y en vez de resultado 1 le vamos a poner resultado 2, ¿ya? Para que no nos confundamos con lo anterior. Y también vamos a imprimir resultado 2. Listo. ¿Qué pasa si es que yo aquí le sumo longitud 3? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Alguien tiene una idea? Eh, Tendría que salir como un error porque longitud 3 no es como tal un dato numérico, ¿no? Ujú, perfecto. Gracias, Diego. Y como dice Diego, si le damos a ejecutar, acá nos marca rojo. Entonces, eso ya nos da la indicación de que algo anda mal. Nos marca, nos subraya en rojo la línea en la que está mal. Y aquí abajo nos dice por qué. Todo nos va a decir en inglés, entonces si no saben inglés, pueden utilizar un traductor o aprender todo el inglés que puedan y cada vez lo van a entender mejor. Entonces aquí nos dice que tenemos tipos de datos enteros, int, y str, que es string o una cadena de texto, ¿ya? Str es el tipo de dato de texto, ¿ya? Y aquí nos dice que para hacer una suma, que es una operación de números, no podemos sumar un entero y un texto. Entonces el lenguaje nos dice, ¿no? Ahora, en vez de ponerle hola a longitud 3, le vamos a poner un valor negativo. Para probar, ¿no? Le ponemos menos 21. Y volvemos a ejecutar. ¿Y ahora qué pasó? Nos dio 28. Entonces lo que hace es primero suma en orden, ¿no? Va 15 más 34 y menos 21, ¿no? A pesar de que aquí yo le di más, tal cual como en matemáticas, se representa de la misma forma, ¿no? Le pasamos un negativo y positivo con negativo, el negativo le gana, entonces al final lo resta al resultado que teníamos. Y así, entonces estas son las operaciones más básicas en Python. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué se hace en matemáticas? Podemos hacer multiplicación, que lo que hacemos es ponerle el asterisco y volvemos a ejecutar. Y aquí nos va a multiplicar, ¿qué números? Menos 21 y longitud 1, que tenía 15. Entonces menos 21 por 15 nos va a dar un negativo porque menos por más es menos. Y el resultado de 21 por 15, ¿no? También podemos hacer una división. Podemos ponerle esta barrita para indicar que estamos dividiendo y lo dividimos con longitud 2, por ejemplo. Volvemos a ejecutar y aquí nos da ya un resultado más complejo, ¿no? Como pueden ver. Entonces, eso es básicamente lo que teníamos para la clase de hoy. Espero que se haya entendido. He tratado de también hacerlo de una forma sencilla para que todos puedan comprender. Dime, Katherine. Listo, gracias. Si es que algo no se entiende o lo que sea, me pueden decir en cualquier momento o también pueden preguntar en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Y también, si es que pueden, ¿no? Si tienen tiempo libre después de esta clase, les recomiendo que se creen más bloques de código, que intenten crear sus propias variables y que prueben
todo lo que puedan, ¿no? Ahí es donde van a aprender de verdad, porque viendo una clase solamente aprenden la teoría y después no, tal vez no se acuerden, ¿no? Y eso sería todo por la clase de hoy. Gracias por asistir otra vez y nos vemos el viernes. Gracias, hasta luego. Gracias, José, Leonardo, Lucero. El link del Classroom para los que no entraron todavía está en el grupo de WhatsApp. Gracias, buenas noches. Por favor, luego nos indican en qué momento van a subir los videos de las clases, por favor. Ya está subido, le comento. Está en la lista de reproducción que está en el mismo Classroom. Ah, perfecto, gracias. Listo, usted, gracias.